En el marco del proyecto Pintores Fronterizos, estamos en la ciudad de Rivera. Desde acá les vamos a presentar algo de la vida y la obra de dos grandes artistas plásticos oriundos de estas tierras. Se trata de Osmar Santos y Osvaldo Leite. Pero antes vamos a mostrarles algo de lo que es esta hermosa ciudad fronteriza con Santana do Livramento, la que hace una frontera prácticamente única en el mundo, porque estas dos ciudades son una sola en todo punto de vista, cultural, deportivo, social, por donde las miren. Así que espero que les guste. El proceso fundacional de Rivera se caracterizó por ser lento y dificultoso debido a su ubicación en una zona agreste y alejada, y además caracterizada por la presencia de indígenas y el paso de contrabandistas. La zona elegida para el establecimiento de los primeros pobladores rurales fue la zona de Punta de Cuñapirú, en las cercanías de Santana do Livramento, que había sido fundada el 30 de julio de 1823 como Nossa Senhora do Livramento. Desde principios de la segunda mitad del siglo XIX, existía ya la preocupación y el interés tanto de los lugareños como de los legisladores de crear en la región un pueblo del lado uruguayo que permitiera consolidar la frontera con Brasil. El 19 de abril de 1859 se presentó un proyecto de ley para la creación del pueblo de Pereira, que se ubicaría entre los arroyos Hospital y San Luis. El proyecto fue finalmente aprobado en marzo de 1860 y promulgado días después. Sin embargo, un importante hacendado brasileño, don Francisco Antunes Maciel, ofreció 5.000 patacones, aproximadamente 6.000 pesos, para que el pueblo se fundara entre el Cerro de Bichadero y el Arroyo Blanco. Es así que el 19 de abril del mismo año se presentó otro proyecto de ley que contemplaba la creación del pueblo Arenal Grande entre los arroyos Cuñapirú y Tacuarembó, en una zona cercana del actual emplazamiento de la ciudad. Este proyecto sufrió algunas modificaciones en el Senado, como las del aumento del área y del ejido de la ciudad, así como el de sustituir el anterior nombre por el de Pedro de Ceballos en honor al antiguo virrey del Río de la Plata. Finalmente, el 7 de mayo de 1862, el entonces presidente Bernardo Prudencio Berro aprobó la ley de creación de la villa de Ceballos. Su primer artículo expresaba: el Poder Ejecutivo ordenará la delineación de un pueblo en la Cuchilla de Santa Ana, sobre nuestra línea de frontera, frente al pueblo brasileño de Santana do Livramento. En 1867, si bien aún no se había inaugurado oficialmente la villa, esta contaba con población ya afincada y con su primera escuela pública. Para ese año, la población era de unos 341 habitantes entre la zona de la villa y sus chacras. El 26 de junio de ese mismo año se dictó un decreto que autorizaba al jefe político de Tacuarembó, en ese momento el departamento de Rivera aún no se había creado, para la creación de un pueblo, cuya denominación sería Rivera, en honor al coronel Bernabé Rivera. Dicho pueblo se situaría a una distancia de 20 o 30 cuadras de Santa Ana do Livramento, en el paraje donde existían ya algunas casas, o en su defecto, en el que se juzgase más adecuado en cuanto a la proximidad de los recursos como agua y leña. El 17 de julio de 1867, el jefe político de Tacuarembó, Carlos Reiles, llegó a la frontera y dio cumplimiento al decreto, elaborándose el 20 de julio de 1867 el acta fundacional del pueblo de Rivera, en Cuñapirú, cuarta sección del departamento de Tacuarembó. Inmediatamente, el agrimensor José Pompilio Lupi se hizo cargo de la delineación de la villa, marcando las manzanas y sus calles. El 1 de octubre de 1884 fue creado el departamento de Rivera, que se segregó del de Tacuarembó, con los límites que actualmente posee. En tanto, la villa de Rivera se convirtió en la capital del nuevo departamento. Los 20 años posteriores fueron difíciles,
debido al auge del contrabando, de ganado hacia Brasil, conflictos permanentes con autoridades civiles y militares brasileñas, epidemias de viruela, tifus y disentería, así como la guerra civil que finalizó en Massoyer en 1904 con la muerte del general Aparicio Saravia. Años más tarde, el 10 de junio de 1912, la villa fue elevada a la categoría de ciudad por la Ley 4006. La ciudad creció alrededor del Cerro del Marco, quedando separada de Santana do Livramento apenas por una calle. En todos los casos, la historia está muy presente en diferentes lugares, sitios de memoria, plazas y museos que no se pueden dejar de conocer. Visitar el departamento de Rivera es una verdadera aventura entre el pasado cultural y patrimonial y un presente comercial destacado. En la ciudad, el turista puede encontrar las más variadas ofertas gastronómicas, hoteleras y los mejores casinos de la región. Rivera ofrece a los turistas modernos free shops y centros comerciales, cuyo objetivo principal es brindar una oferta completa, con promociones permanentes de las diferentes empresas de calidad internacional que están instaladas. Si lo que buscas es ocio y diversión, la emoción del juego en las salas de máquinas slots y juegos de mesa constituye otro de los grandes atractivos que regala la ciudad. En Rivera también se puede disfrutar de una variada gastronomía que va desde la típica cocina campestre hasta la mejor cocina francesa. En esta frontera se vive una experiencia única. Con tan solo cruzar una calle, de un lado se oye y habla español, se paga en pesos y se está en Rivera, Uruguay, y del otro ya se está en Brasil, en la ciudad de Santana do Livramento, donde se escucha otro idioma, se utiliza otra moneda, pero todos se entienden. El 80% de los pobladores de ambas ciudades hablan los dos idiomas, aunque todos se entienden en portuñol y todos frecuentan la Plaza Internacional, símbolo de la fraternidad de estos dos pueblos. Como ya lo mencionamos al principio, en estas tierras nacieron, entre otros, dos grandes artistas plásticos, Osmar Santos y Osvaldo Leite, a quienes, en el marco del proyecto Pintores Fronterizos, iremos a conocer a continuación. Y continuando con el desarrollo de este proyecto Pintores Fronterizos, tenemos el gusto de conversar con el señor Osmar Santos, uno de los representantes en este proyecto del departamento de Rivera, un departamento de frontera, un departamento que tiene sus peculiaridades y que seguramente es diferente de otros lugares de nuestro país. Buenas tardes y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, para comenzar nuestro diálogo quisiera preguntarle, ¿desde cuándo usted empezó a sentir que tenía inclinaciones artísticas? Yo no recuerdo exactamente, porque era muy chico, pero según los testimonios que quedaron, dibujos hechos por mí, que los guardó una tía mía y después se los dio a mi madre, con 1 año y medio, 2, ya estaba haciendo garabatos, ¿no? Y desde ahí hasta ahora no paré. Bien, es decir entonces que se puede decir que las inclinaciones artísticas ya nacen con la persona. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? O sea que se nace para lo que se es. El músico nace músico. Hacer un músico es difícil, pero que nazca músico es más difícil todavía, pero cuando nace son fantásticos, ¿no? Es lo mismo que pasa con la literatura. Hay niños que escriben maravillosamente bien desde... Usted que fue maestro, ¿no? Sí sabrá eso. Cierto, sí. Y en la pintura pasa, en las artes plásticas pasa lo mismo. Hay niños que de chiquitos le dan una plasticina, hace así, y en segundo muestra un hombrecito parado, ¿no? Y otros le dan la plasticina y no sabe qué hacer con ella. Particularmente, ¿qué tipo de materiales prefiere usted para trabajar su arte? Bueno, he paseado por todas las técnicas, siempre me gustó investigar, pero fundamentalmente dibujo a lápiz, a tinta
pintura al óleo y pintura acrílica, con texturas y demás. Esos son los 4 elementos fundamentales. O sea, el lápiz, que me acompañó desde la niñez. El primer lápiz de dibujo fue un 4B, allá, quién sabe en qué época de mi vida. Tendría 3, 4 años. Sí. La tinta fue esa tía mía que mencioné recién, que era maestra, me enseñó a usar la tinta china cuando yo era un niño de 4 o 5 años. Porque digo eso porque ella falleció cuando yo tenía 6. Así que, sí, 5 años más o menos. Dentro de los colores variados que usted ha utilizado en las distintas técnicas, ¿seguramente tiene algún color preferido o eso va surgiendo de acuerdo con la inspiración? Bueno, depende del proyecto, depende de la temática, depende de circunstancias varias. A veces uno se levanta con el color gritando, ¿no? Por ejemplo, veo un azul. Mañana o dentro de 4 o 5 días siento la presencia de un amarillo. Y por ahí lo voy llevando. Pero fundamentalmente en una primera etapa de mi vida fueron todas las tierras. O sea, los colores como ocre, tierra siena natural, tierra siena tostada, los castaños en general, los blancos, los rojos no potentes, sino rojo más neutro como el rojo Pozzoli, el azul, no el azul de Prusia, sino el azul ultramar, más neutro también. Hoy en día trabajo a todo color, ¿no? Eso me ha incentivado mucho la parte de arte digital. Al hacer el arte digital y sentir el color, influyó en la pintura. ¿Usted tiene alguna obra que la considera la más importante que ha realizado? Bueno, no sé. Tengo las preferidas, pero hay una en particular que capaz que sea así la mejor obra que logré hacer, que se llama Alter Ego. Es una obra que tiene la imagen de un mueble, de un fichero cerrado, y encima una esfera transparente, sobre un fondo oscuro proyectando una sombra. Sí. Creo que esa sí está entre las mejores. ¿Qué siente usted al terminar una obra, sea la obra que sea? ¿Qué es lo que siente el artista? Esa pregunta es difícil. Yo siento la satisfacción, sí, de haberlo logrado. Pero cuando ya lo terminé, ya estoy pensando en los otros. O ya los estoy iniciando. O ya los inicié. 1, 2, 3, 4. Como trabajo en series, a veces estoy trabajando en 4 o 5 cuadros a la vez. Termino aquel, me gustó, sigo con otros, pero de pronto consigo mejores resultados en uno de los otros cuadros. Después vuelvo a ese cuadro anterior que lo había dado por terminado, le hago algunos toques para ver si la serie queda uniforme, ¿no? Aunque sean formas diferentes, pero las series por lo general conservan una armonía de colores, de juego de luces, sombras, de valores tonales, que me cuesta a veces verlo dentro de la casa. Entonces lo saco aquí al patio, los coloco todos en fila, porque hay series que me han sido de 30, 40 cuadros, otras más menores, 20 y poco, y series de 6 u 8. Los coloco todos y los miro
y ahí veo cuál es el que no entona con los demás. Y a ese lo trabajo un poquito hasta que armonice con los otros. Vivir en la frontera y tener toda la influencia que todos tenemos de este inmenso país como lo es Brasil, con su cultura, con su forma de ser, con sus colores, con su carnaval, con su fútbol, con su gastronomía, en fin, con todo lo que nos está pesando todos los días desde que nacimos. ¿De alguna manera eso ha tenido influencia en su obra en general? Y tal vez inconscientemente, ¿no? Que sin que me dé cuenta. Cuando me fui a estudiar a Montevideo, al Instituto de Profesores, en Bellas Artes nunca me lo dijeron, porque yo hice Bellas Artes y el IPA al mismo tiempo. Sí. Pero en el IPA, uno de los profesores me decía el tórrido, porque decía que mis colores eran colores calientes, colores como rojo, anaranjado, que usaba mucho, ¿no? Dice, tú venís de usted viene, más bien me decía, usted viene de una parte del Uruguay que está hechizada frente a los colores, algo así me decía. Estoy hablando de 60 años atrás, más, 70. Claro, y lógicamente, y eso percibimos hasta hoy en la forma de vestir, en los colores de la ropa, digo, la diferencia del sur y el norte, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en una exposición que hice en Montevideo hace años, cuando se usaba la corbata obligatoriamente, fui con una corbata que compré en Libramento de mucho color y llamó la atención, me decía, esa corbata es brasilera o es del Caribe, algo así me preguntaban. Sí. Porque en Montevideo es todo muy formal, muy gris, ¿no? Muy marrón. Y en lo que tiene que ver con la relación entre la pintura y la fotografía, que es otra de las artes que usted también practica y desarrolla. Bueno, yo utilizo la experiencia de aspectos de las artes plásticas, sobre todo el claroscuro y la composición y la medida áurea, la aprovecho en la fotografía y ya lo veo. O sea que eso está tan dentro de mí que cuando miro un paisaje o una persona o unos objetos, enseguida lo encuadro mentalmente. Antiguamente hacía aquello de mirar así o así verticalmente cómo iba a encuadrar la foto, pero ya ahora ya no lo hago, y más con los celulares y las cámaras digitales, ¿no? que facilitan muchísimo. Sí, hubo un movimiento a fines del siglo XIX, el pictoricismo, que es algo más o menos de lo que a mí siempre me gustó. Y me gustaron siempre admiré a aquellos primeros fotógrafos que usando la luz y la sombra como se usaba para los retratos al óleo, retratos hechos por pintores, y muchos fotógrafos eran pintores en aquella época, lograban una fotografía con una muy parecida expresión plástica relacionada con la pintura, ¿no? No quiere decir que se hiciera pintura con la fotografía. Con el tiempo, claro, se fue desprendiendo y hoy la fotografía tiene una autonomía total. Y eso me marcó en una época que hice muchos retratos en blanco y negro. Pues mi laboratorio era solo de blanco y negro, no tenía color. Y cada serie de fotos que le sacaba a algún amigo, a alguna persona, me basaba siempre en los conceptos así, bien definidos del claroscuro, del espacio en la tela del modelo y el fondo,
armonizando como áreas, o sea, cuántos centímetros cuadrados tiene el fondo y cuántos centímetros cuadrados tiene la imagen, qué armonía hay entre los dos, ¿no? Toda esa serie de cosas que me preocuparon muchísimo en aquella época. Claro que sí. Yéndonos a algo que lo caracteriza, como lo es la utilización de la letra T para representar rostros. ¿Cuándo surgió eso y cómo llegó hasta esa forma de representarlos? Bueno, cuando estudié en Montevideo hice todo lo que me enseñaba, ¿no? Tuve profesores tanto en el IPA como en Bellas Artes que indicaban esto, lo otro, y había que seguir el curso normalmente. Entonces me dediqué al paisaje, naturalezas muertas, retratos, mucho dibujo, figura humana. Lo que se hacía para enseñar, es decir, lo que se hacía para aprender, era un aprendizaje casi que académico. Cuando volví a Rivera, venía, eso puedo asegurarlo, venía en el ómnibus de Honda de aquella época y veía claramente que yo tenía que encontrar mi camino. Ya vine predispuesto a eso, encontrar un camino personal, porque había conocido a muchos artistas y entrando a un salón, por ejemplo, un salón de artes, como el Salón Nacional, inmediatamente se identificaba de lejos, sin acercarse, aquel es fulano, mengano, sutano. ¿Por qué? Porque ellos consiguieron una expresión personal. Pero lo que yo he hecho hasta ahora lo puede hacer cualquiera. Es curricular. Quiero buscar lo mío. Y como siempre me interesó la figura humana, fundamentalmente, desde niño dibujé muchas figuras, pensé trabajar la figura humana, pero ¿cómo? No sabía cómo. Fue un proceso que me llevó más o menos entre 10 y 12 años. Paralelamente, en aquel momento estaba leyendo mucho sobre existencialismo, ¿no? Sartre, en fin. Y al mismo tiempo salía al interior del departamento haciendo trabajos de investigación arqueológica, un mapa que publiqué allá por el año 65, y veía a aquella gente en el medio del campo, así aislados totalmente, con una incomunicación brutal. Hoy todos tienen celulares, tienen la pantalla gigante dentro del ranchito, ¿no? Aquello me impresionó enormemente, ¿no? Aquellos niños descalzos que no tenían, en pleno invierno, me acuerdo. Y empecé una etapa que yo la considero expresionista, muy fuerte, donde empecé a quitar algunas cosas al rostro. Exageraba los ojos, la nariz, la boca. Le daba al rostro cierta sensación de tragedia. Y un buen día, no sé cómo fue, se fue, ¿no? Gradualmente. Yendo hacia la T. Empecé a quitar elementos de lo que siempre denomino la anécdota del ser humano, ¿no? Lo anecdótico es nuestro rostro con nariz, boca, etcétera, etcétera, para llegar a una síntesis, a un ser esencial, a un ser que después lo llamé metafísico, ser más allá de lo físico. Sí, claro. Y de a poco le fui sacando. Un día le saqué las orejas, le saqué la nariz, le dejé una línea en ángulo que parecía una L, ya no le hice más la forma de la nariz.
Los ojos quedaron hechos como una línea debajo de la ceja. Después uní la ceja, uní la nariz a la ceja, quité la boca y un buen día hice un óvalo. No era un círculo, era un óvalo, sin pelo, sin orejas, sin nada. Una línea, pensé, estas son las cejas y al mismo tiempo los ojos. Esta es la nariz, este es un individuo, un ser, esta es la esencia, puede ser, puede no ser. Y ahí pasé dibujando muchos días, tengo todos esos dibujos guardados, muchísimos días estuve trabajando sobre esa imagen, a ver si la dejaba así o no. Primero la cabeza, y fui simplificando el cuerpo y quedaban unos brazos, que un día los saqué. Hay un cuadro del año 65 que se llama Gran Imagen, tiene dos títulos, o Latinoamérica, que es una enorme cabeza, un óvalo acostado así, horizontal, con un signo plástico que representa a ese ser esencial, como en la forma de una letra T, pero tiene cuerpo, tiene brazos, tiene unas costillas que se le notan en alto relieve, que le puse material ahí para que se notara más todavía. Y cuando lo vi colgado en una exposición en Montevideo, en un salón nacional, ahí fue cuando me di cuenta que yo lo que estaba haciendo era otra cosa, que no era lo que yo quería. Yo quería llegar más allá, eliminar esa anécdota de los brazos y costillas y todo. Y lo transformé en como una forma de tubo. Y ahí quedó, después varió la cabeza, circular. Hoy en día las hago circular, pero fueron óvalos así. Hoy es un círculo con cuerpo que a veces casi una línea, tan finito que son. ¿Ha llegado a lo que quería o todavía puede avanzar más en esa figura humana? Y el día que llegue algo más ya no va a existir la figura, no sé. De pronto va a estar solo la letra T. Es algo que solo trabajando se consigue. Lo puedo pensar, pero el trabajo es el que decide en ese momento y el cuadro te está pidiendo. No sigas por ahí. Parece ese diálogo interior entre el artista y el cuadro. En el año 64 usted fundó la escuela Taller de Artes para Niños, si no me equivoco. ¿Le parece importante incentivar el arte desde edades tempranas? Claro. Eso fue lo que me llevó, ¿no? Porque cuando volví de Montevideo no teníamos museo, no había enseñanza para niños, a no ser junto con adultos en la escuela de Rodolfo Seimer, que ya se había ido y que se reinició con otro nombre, era Escuela de Arte Pictórico. Cuando él se fue pasó a ser Escuela Taller de Artes Plásticas con otros profesores, en fin. Y pasaron 6 o 7 años, 6 años más o menos, a ver, si no, 8 años después que me vine, cuando un día decidí, vamos a trabajar solo con niños, sin adultos al lado, sin adolescentes al lado. Y bueno, se fundó el taller, que hasta hoy sigue, 56 años de vida ya tiene, que lo continúa mi hija Alicia, ¿no? De los niños de esa época, ¿algún adulto ha logrado destaque en el arte? Sí, Clever Lara, por ejemplo, ¿no? Un gran pintor uruguayo. Acá que está en Rivera, Luis Arias, que es un excelente artista, bueno, y muchos otros que se han desparramado por el mundo. Por el mundo. Lo mismo los adolescentes de la época de la Escuela Taller de Artes Plásticas. Hay cantidad de artistas que salieron de ahí, ¿no? Que después fueron, se especializaron, pero
sus comienzos fueron aquí en Rivera. ¿Es difícil impulsar el arte acá en la frontera? Sí, siempre fue. Impulsar y hacer tomar conciencia de la importancia del arte. Por suerte ahora hay mecanismos como las redes sociales, todo que se puede mostrar y mostrar y mostrar el capital que tenemos artístico en nuestra frontera, ¿no? Tanto en Libramento como en Rivera. Yo hace poquitos días mostré artistas riverenses, como 60 artistas riverenses, que los fui mostrando como escultores, como grabadores, tapicistas, pintores, ¿no? Dibujantes. Pero siempre fue difícil. Por ejemplo, hablando del Museo de Arte. Fundé el museo en el año... Empecé a trabajar por el museo en el año 58. 58. Recién en el año 1970 se pudo abrir el local del Museo Municipal de Artes Plásticas. Pero duró muy poquito porque en el 75 ya un intendente de la época, cuando estaba todo aquel problema que tuvo el Uruguay, lo clausuró. Después cuando se consiguió reabrir, y bueno, me pasé más de 52 o 53 años luchando por un local para el museo. Hoy está impuesto, hoy hay un museo y todos saben que hay un museo. Lo difícil es llevar gente al museo, ¿no? Porque están para otra cosa, ¿no? Esta es una frontera muy mercantilista y hoy con la distracción que hay, televisión, los juegos, sobre todo la juventud que uno quisiera que fueran, mayor cantidad. Por suerte las escuelas están llevando a los niños. Osmar, para culminar, ¿qué le diría usted a aquel niño que tiene inclinaciones artísticas, pero que se da cuenta que a veces siente vergüenza de su propio trabajo, no lo quiere mostrar porque le parece que no ha logrado lo que deseaba? ¿Qué podemos decirle para estimularlos a que continúe? Decirle al niño y decirle a los padres al mismo tiempo. Al niño que nunca deje de dibujar. Si tiene ese potencial, es importante que siga. Y si no se anima a mostrar, que no los muestre. Un día los va a mostrar. ¿No? Y a los padres, que lo incentiven. A mí me incentivaron, por eso lo digo, ¿no? Claro. Nunca me prohibieron nada, al contrario. Yo como docente de arte tuve que explicarle a muchos padres que con el arte ese niño o ese adolescente difícilmente pudiera sobrevivir, que iba a tener que tener otro empleo, pero que desde el punto de vista de la sensibilización espiritual frente al arte, frente a aquello que es diferente a cómo vivimos, pensando en la moneda y lo que falta y lo que sobra, y será que llegamos a fin de mes, a aquellos que los escuchan a los padres hablar. Bueno, seguir y seguir, ¿no? Porque los padres pasan por encima de eso y piensen fundamentalmente en el joven que haga que tenga un buen empleo, que tenga buenos estudios, una buena carrera, pero que no deje, no abandone nunca. El alimento y el espíritu. Claro. Osmar, ha sido un placer haber conversado con usted, realmente muy interesante toda la temática, y bueno, y me resta agradecerle su tiempo y el espacio que ha brindado para participar de este proyecto. No, para mí es una alegría poder contribuir, y más en un proyecto como este, ¿no?
de explicar algo de lo que uno ha hecho en la vida, ¿no? Y decir algunas palabras para incentivar a los que están empezando.